Muchísimas gracias por continuar en sintonía con Matinal. De inmediato vamos a recibir a nuestro invitado en esta mañana, el señor Víctor Bisonó Asa, ministro de Industria y Comercio y MIPYMES. Bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Un placer para mí estar con ustedes aquí. Qué bueno, ministro. Conocido como Hito Bisonó. Sí, escogidista de los buenos. Así es. Ya vamos a entrar en el tema del escogido. Mientras tanto, solo para que sepa, estamos 3-1, solo para conocimiento suyo. No, es que allí está, oye bien, allí están dos liceístas sentados. No, pero eso es detrás de cámaras. Yo estoy hablando aquí, estamos 3-1, ya usted sabrá. Usted sabrá. Ministro, bueno, vamos a comenzar con uno de los temas más importantes, las reformas, sobre todo la fiscal. Quiero preguntarle y comenzar, ¿esta reforma tendría impacto positivo en las MIPYMES? Se habla de la eliminación del anticipo a las pequeñas, medianas empresas. Háblanos un poco de ese impacto, de la relevancia que tiene esto. Fíjense, me gustaría comenzar diciéndole que la reforma obedece a una respuesta de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, de ser coherente. Es una reforma que se debió de haber abordado hace mucho, incluso este mismo gobierno, el mismo presidente, parte del mismo gabinete, se planteó en el 2021, pero no se pudo hacer, por los temas que todos conocemos, del COVID, del tema de la guerra y las variantes económicas globales. Entonces, en esa época se estaban buscando 200.000 millones de pesos. Hoy se está procurando 122.000 millones de pesos. Pero ¿qué hace primero este gobierno? Lo primero es que dice, no, vamos a presentar una ley de responsabilidad fiscal, que haya un techo de endeudamiento y un techo de gasto. Eso no lo había hecho nadie. Luego dice, no, nosotros tenemos que poner algo en la mesa, entonces vamos a reducir el gasto y plantea la eliminación o refundir 3 ministerios, 14 direcciones y una serie de reducciones que ya están en proceso incluso. Nosotros somos, administramos algunas de ellas. Y luego presenta una reforma que comienza con ¿qué? Desde nuestro punto de vista. También hay que estar consciente de que ninguna reforma es graciosa. A alguien toca. Y tienen todo el derecho, y yo diría que el deber, desde el punto de vista de lo que representan, de plantear su propuesta, de buscar alternativas y de hacer su lobby. Ahora, ¿qué ha hecho el presidente Abinader? ¿En qué ha pensado? Aquí se ha estado reclamando que a los emprendedores le den la oportunidad de que el primer año pues no paguen impuestos. El primer año nadie sabe cómo le va a salir su negocio, y menos si es un emprendedor. Bueno, pero no es un año, son 3 años que se les oneran a los emprendedores del pago de los impuestos. A los pequeños microempresarios ya no tienen adelanto. El pequeño, primero el micro, después el pequeño, solamente un 40%. Al mediano 60%. Y lo pueden pagar en 3 meses. Pero la base social, que va a estar afectada porque la reforma comienza en 3 meses y tiene impacto y después se va adecuando la economía. Entonces han dicho, la base social que es más golpeada, que se le da una tarjeta de solidaridad, vamos a ampliar ese programa y en vez de 1.200 pesos vamos a llevarlo a 2.000 pesos. Pero ¿qué hay que hacer también? Bueno, ante ese impacto, el salario mínimo gubernamental que está en 10.000, vamos a llevarlo a 15.000 pesos para darle mayor poder adquisitivo al ciudadano que menos tiene. De eso es que nosotros estamos hablando. Ahora, ¿para qué es la reforma? La reforma es, primero, para poder tener mayor posibilidad de inversión en la infraestructura que se necesitan, para poder tener mayor posibilidad de inversión en los servicios médicos y en la ampliación en calidad y en cantidad, igual que el tema de seguridad. Si no tenemos más policía en la calle, si no tenemos más posibilidades de pagarles bien, entonces tenemos menos protección. En el si nosotros no tenemos cómo ponerle, por ejemplo, a los ayuntamientos, que con una visión duartiana debería ser el primer poder del Estado, porque es el que queda siempre más cerca del ciudadano.
se le va a poner un 50% más de dinero para que puedan resolver los problemas municipales. Eso no se había hecho nunca. Aquí vamos a tener un impacto importantísimo y directo. Entonces, yo lo que creo es que debemos de poner primero, bueno, ¿por qué se está haciendo? ¿Para qué se está haciendo? ¿Cómo vamos a proteger a lo que va a impactar y que menos tienen? Y cómo entonces nosotros vamos a seguir adelante, también teniendo la posibilidad de pagar una deuda, de capitalizar un país, que además cuando se haga la reforma vamos a poder tener acceso a financiamiento extranjero en más cantidad y en menor porcentaje de intereses. En el día de ayer, el expresidente Leonel Fernández escribió un tuit donde dijo y calificó la modernización fiscal planteada por el Poder Ejecutivo como un bombazo fiscal y que los más perjudicados, según dice Leonel, son de clase media y los pobres. ¿A qué tú le responderías a Leonel? Lo primero es que recordemos que esa es su labor de oposición. Es lo primero. Fíjense que incluso tarda más de 72 horas en contestar un debate de una reforma que viene discutiéndose hace 3 años, siendo él parte también de una campaña política que hablaba de que tenía que hacerse una reforma, porque él lo dijo. Incluso en estos días que han estado saliendo muchos videos, ustedes lo decían en el preámbulo, Sí. De conversaciones anteriores, incluyendo la de mi presidente Luis Abinader y la de nosotros mismos, con la diferencia de que la opinión de Abinader, mía, de Paliza, de lo que está circulando, es antes de la pandemia, cuando nosotros sí estábamos seguros que se podía administrar mejor con los recursos que había, no después de la pandemia como hemos tenido nosotros que administrar y que se tuvieron que tomar algunos empréstitos y que se ha tenido que invertir más en salud en ese momento, pero que la economía como quiera ha crecido y que se ha fortalecido y ahora hay que adecuarla a los nuevos tiempos. Entonces, esa posición del presidente Fernández y de los demás litorales de políticos, no responde más que a estar presente en el momento, porque parece que no se acuerda, en este caso del presidente Fernández, que gobernaron 20 años, porque incluso en el gobierno de Danilo él era el presidente del partido, e hicieron 10 parchos tributarios, donde le pusieron ITEVI a la mayoría de los productos que hoy tienen ITEVI, que parece que se olvidan y que incluso creen que es una novedad, que lo van a tener ahora. El aceite hace mucho que tiene ITEVI. El azúcar hace mucho que tiene ITEVI. Eso no se lo van a poner ahora. Ahora se van a poner y se va a generalizar para evitar la evasión y para nosotros poder tener una estrategia más fuerte de sincerizar la economía, de evitar los ilícitos y de tratar de fortalecer el sistema tributario. Ahora veamos lo que es más sensato. Usted ve la posición de los economistas y funcionarios que trabajaron en los anteriores gobiernos, que también hablaron de reformas hace apenas 6, 7 meses antes de las elecciones. ¿Y qué dicen hoy? No, una reforma hay que hacerla. Yo lo que propondí otra cosa, yo lo que creo que esto debería ser de esta manera. Entonces son posiciones más realistas. Pero ¿ante qué? Ante un gobierno que no tiene reelección. El presidente lo que está haciendo es un acto de valentía, porque esto va a significar un costo de simpatía política, porque las reformas no son simpáticas. Las reformas son simpáticas 1 año y 2 años después, con un presidente que no va a una reelección. Entonces, ¿qué pueden decir la oposición? Lo que dice, un bombazo. Bueno. Usted hablaba de economistas y en ese sentido, y también hablamos de oposición, Juan Ariel Jiménez escribió un artículo, no sé si ha tenido la oportunidad claro de que ver lo leí, sobre el impacto de la reforma, y también hablaba de la parte de recaudación y lo que fue haciendo el gobierno del presidente Luis Abinader previo a presentar esta reforma fiscal. ¿De qué manera recaudamos en ese momento estos fondos para ahora ya decir, ok, ya hicimos lo suficiente como Estado, como autoridades, ahora ya sí toca la reforma fiscal porque ya necesitamos más recaudación? Bueno, yo le puedo hablar por lo que a mí me toca. Claro. Nosotros llegamos, por ejemplo, al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME y tenemos un brazo armado que combate los ilícitos.
Antes no había ese combate cuando nosotros llegamos. Incluso hay sometimiento a la justicia porque se utilizaban o se permitían y era permisible la importación de hidrocarburos de manera ilegal, el tema del alcohol, que murieron 600 personas por metanol, alcohol adulterado, el tema de los cigarrillos de contrabando, La venta de esos el mismos tema hidrocarburos de manera ilegal. del medicamento falsificado, adulterado, el tema de la propiedad intelectual con falsificaciones de toda índole. ¿Y qué ha pasado? Bueno, que según los datos de la DGI, la importación y el pago de cigarrillos ha aumentado un 30%, porque se combate el comercio ilegal y se incinera públicamente con comisiones donde está Procuraduría, donde está Salud Pública, donde están las Fuerzas Armadas, donde están los organismos de inteligencia, con un seguimiento. Se combate el alcohol adulterado y tenemos ya más de 1000 días sin ninguna presencia de metanol en el comercio dominicano y gracias a Dios sin muerte. Se combate el tema de la piratería. ¿A dónde nos lleva eso? A que salimos después de 28 años de la lista negra de comercio de los Estados Unidos y nos sacan de esa lista negra. 28 años en 3 años. Entonces, eso es parte del enfoque que se va a dar y que se está dando. Ustedes lo han visto en los medios de comunicación, el trabajo que hace aduanas y que hace DGI, porque esto pertenece más hacia Hacienda, hacia los comercios de importación que se consideran que no tienen los precios de nacionales de otras nacionalidades y también de los mismos dominicanos. Entonces es un trabajo que sí nos toca a nosotros. Y digo a nosotros al que está en el gobierno, cualquiera que esté en el gobierno, pero y que no es solamente para compararlo con lo de antes, que tenemos que mejorarlo. Porque la verdad que la recaudación de cada peso se dice que se cobran 40 centavos, deberían de ser 100 centavos, ¿verdad? Eso hay que mejorarlo. Pero nosotros estamos hablando de 122.000 millones de pesos que pudieran haber sido 200.000 en el 2021. Entonces, por eso es una reforma como la que se ha planteado. Parece que en el caso del transporte, ¿verdad?, y en el pasaje, en esta reforma se tomó mucho en cuenta, primero porque se va a hacer la inversión de esos 122.000 millones de pesos, se hablaba del tren metropolitano, de un tren o metro que va desde Santo Domingo hacia San Cristóbal, de la inversión que se va a hacer en el tren que va desde el 27 de febrero hacia el Aeropuerto Internacional de las Américas. Pero a pesar de todas esas cosas, vi que a ustedes desde de Industria y Comercio anunciando que se mantendrá el subsidio al combustible. Bueno, eso es parte de, primero, lo que tú señalabas, la coherencia de seguir un desarrollo de un país, independientemente de quién haya hecho una obra o lo que sea. Recordemos, tú y yo principalmente, Caminero, que tenemos un poquito más de experiencia, ¿no? De edad. Sí, de experiencia, es bueno así. Que aquí hubieron obras como, por ejemplo, el puente que cruza frente al zoológico en Cristo Rey, que ahora está Cristo Park. Ese, cuando Balaguer sale del poder, ¿duró cuánto tiempo a medio hacerse? Hasta que volvió Balaguer. Bueno. Pero cuando Salvador Jorge Blanco sale, que dejan el INVI a medio construir, tienen después que pasar 20 años para que lo terminen. Yo creo que esos son situaciones que no se pueden repetir, porque el país es de uno solo, de los dominicanos y de las dominicanas. ¿Qué ha hecho el presidente Abinader de una manera responsable? Bueno, seguir los teleféricos, o no se hizo el de los Alcarrizos, o no necesita Santo Domingo Este y Oeste más teleféricos. Bueno, que se anunció ese... Y no se necesitan más metros. No fue el presidente Abinader que siguió el metro, pero se está haciendo el que va también hacia los Alcarrizos. ¿Qué quiere hacer el presidente Abinader? Terminar el que comience en el Centro Olímpico y termine en Boca Chica, y otro quizás luego que vaya a San Cristóbal, o el que vaya hacia las provincias del norte del país. Es que el país sigue y tiene una continuidad, y para eso se necesita tener entonces dinero para poder ejecutar una serie de proyectos. Ministro, esta propuesta de reforma fiscal
también plantea la eliminación de algunas exenciones a sectores importantes, por ejemplo el turismo, cine. O sea, me gustaría saber una explicación. ¿Por qué se le retiraría en esta propuesta al sector turismo, que es uno de los más importantes en el país, de mayor desarrollo? Y le agrego a esta pregunta que usted en su momento había dicho precisamente que no estaba de acuerdo con las exenciones de manera permanente, sino que en algún momento, de manera paulatina, esas exenciones había que quitarlas. Sí, son dos cosas. Yo tuve una experiencia de 18 años en el Congreso. Yo creo que las leyes no son malas, las leyes se pueden modificar y las leyes se deben de aplicar con la rigurosidad que dice la ley. Es mi visión. Ahora, yo pertenezco a un equipo de trabajo y ya esa es la propuesta que nos incluye a todos. Si hubiese sido por mí en lo personal, mi propuesta, y en las discusiones que la saben los otros ministros y que la he dicho con la presencia del presidente, yo creo que las leyes lo que hay es que adecuarlas y regularlas, todas. Ahora, ¿qué pasa? Llega un momento que a un sector tú le das un incentivo para que se desarrolle. Por ejemplo, tú estás hoy en Pedernales y Pedernales necesita acueducto, planta de tratamiento, calle, electrificación y que se asienten ahí las primeras personas. Entonces, a eso se le va a mantener los incentivos turísticos. No es que no va a haber incentivos de desarrollo turístico en la República Dominicana. Ahora, si tú te vas a Central Romana, en Casa de Campo, donde vamos muchos de nosotros, ya hay calle, luz, acueducto, campo de golf, y el que vaya a hacer una casa, la primera, la segunda, la tercera, que va a tener, no tiene que tener un incentivo. Puede pagar sus impuestos y puede pagar incluso el IPI que no se paga, o actualizar el IPI que no se actualiza. Y entonces esa es la diferencia. Es lo mismo que pasa con las otras leyes que se están tocando, Proindustria, la de cine, que yo participé de ella y fui de lo que votó por ella y creo que se pueden adecuar. Y creo que todavía hay un espacio de debate en el Congreso donde ya el presidente Pacheco, que es experimentadísimo porque trabajamos junto a otras reformas, y además de eso, el presidente Abinader y el mismo ministro de Hacienda han dicho, bueno, si hay que discutir algo, vamos a discutirlo, vamos a hablarlo. Ahora pasa por el proceso del Congreso. Y yo creo también que la parte que representan esos sectores deben de estar presentes y deben de hacer sus reclamos y deben de hacer su propuesta, pero con respeto. Porque si hay algo que el presidente Abinader y nosotros hemos ejecutado, es la alianza con el sector privado, de sentarnos, de oír, de hacer cosas en conjunto, de ver cómo nosotros podemos mirar siempre hacia adelante sin importar matices de ningún tipo. Es decir, que podría entonces con esta propuesta haber una flexibilización de parte del gobierno a la propuesta inicial. Bueno, fue el presidente Abinader y el ministro de Hacienda que cuando el lunes se presentó dijeron que siempre han estado abiertos a las conversaciones. Y es verdad que se ha conversado. Lo que pasa es que cuando no se recibe, se acepta y se plantea la propuesta del otro, el otro quiere seguir conversando. Y dice, no, hablaron conmigo, pero es con toditos juntos. Sí, porque hasta ahora... y fulano no estaba de viaje. Ahora hay que explicarle. Y siempre buscan la estrategia, su excusa y su momento. Y eso es natural y comprensible. Ministro, y en ese sentido, del paquete completo, ¿verdad? Vamos a llevarlo a lo llano de la reforma fiscal. ¿Víctor Bisonó está en desacuerdo con alguno de esos puntos o tendría una propuesta diferente sobre alguno de estos puntos? Yo no puedo estar en desacuerdo con algo que ha presentado el presidente, o tendría yo entonces que dejar de ser parte del equipo. Yo antes de que se presentara estaba en desacuerdo, pero eso yo creo que los sectores saben cuál es mi propuesta, o fue mi propuesta. Ahora yo sí puedo servir de vínculo y de canal para que se siga discutiendo, porque los ministros no solamente representan la responsabilidad que el presidente le da la oportunidad de servir, pero también representa a los sectores. Claro. Pero de ninguna manera yo puedo atacar la propuesta fiscal de mi presidente, de mi gobierno, del que yo soy parte. Pero puede también hacer observaciones, como evidentemente lo hizo. Y puedo acompañar a algún sector, pero con la debida prudencia y hasta el final defender en lo que yo creo. ¿Tú estás de acuerdo entonces que se hagan vistas públicas en el conocimiento de esta reforma depositada en la Cámara de Diputados
Que se escuchen a los sectores. Que se escuchen los diferentes sectores. Se Como va. estableció Alfredo Pacheco, dijo, vamos a vistas públicas. Se van a escuchar. Yo estoy seguro de eso. Y repito de nuevo, el primero que lo dijo fue el presidente y el ministro de Hacienda cuando presentó la propuesta. Y siempre se ha hecho así, siempre se han hecho en mesa de diálogo, público y privada. Hito, ayer se depositó ante el Congreso también la reforma laboral. Esa reforma laboral que tiene con los empresarios, que los diferentes empresarios, las asociaciones, el CONE, la Asociación de Industria, los diferentes sectores te han premiado varias veces ya, en el caso del Ministerio de Industria y Comercio. En el caso de esta ley, esta reforma laboral, han dicho, nosotros seguimos insistiendo la eliminación del desahucio. Sí, fíjate, vuelvo y te digo, desde el Congreso, los 18 años que estuve ahí y antes y ahora, hemos podido poner en práctica y desarrollar alianzas con todos los sectores, micro, pequeño, mediano, grande, y los números están ahí. Son muy fríos los números en el crecimiento de la economía, incluso en los momentos más difíciles del mundo completo. Y yo creo que eso es con una visión de un presidente que tiene claro, y lo ha dicho sin ningún temor, de que cree en la inversión privada, en la inversión extranjera directa, que ha crecido año tras año, y en la inversión de nuestro músculo industrial nacional completo. Y por eso dictó el decreto 588-20 del año 20, al inicio de su mandato, que manda a crear y ver un solo músculo industrial en la República Dominicana. Y eso incluye a los trabajadores, y eso incluye a los patronos. Entonces siempre es mejorable, pero nosotros tenemos un código laboral de hace décadas que hay que actualizarlo. Tú mencionabas, momento antes de esta entrevista, por ejemplo, el teletrabajo. El teletrabajo es una realidad en el mundo completo. En la pandemia, parte de lo que nosotros pudimos hacer fue incentivar ese teletrabajo. Sin embargo, hay que actualizar el código. El tema de la cesantía es un derecho adquirido en República Dominicana y quizás se puede seguir o discutiendo ahora en el Congreso, porque hay una propuesta de los empleadores de que se cambie de aquí en adelante, o de aquí a futuro, o de aquí al porvenir. Pero lo que hay hasta hoy día son garantías, ver cómo se manejan o qué se hacen con todo lo que está alrededor de los derechos que tienen que tener, porque son una parte que nos queda a nosotros por construir, que no lo hemos podido hacer anteriormente, y en esto yo no quiero politizarlo, pero cuáles son las reservas o cuáles son las pensiones con que se le puede dar para que viva dignamente un ciudadano dominicano después que trabaja tanto. No es solamente darle una pensión, como esa pensión se adecúa para que puedan comprar su medicina a los viejitos, para que puedan tener su alimentación cuando ya no tengan nadie la posibilidad de ir a trabajar. Entonces, esas son cosas que hay que ver. Ministro, la clase media está, usted lo decía, las reformas no caen bien, evidentemente en los primeros años principalmente, hasta que no se vean esas oportunidades de mejora. Pero la clase media de manera especial está muy alterada ante esta situación. Entienden que esto le generará menos ingresos y mucho más egresos, o sea, gastarán más. ¿Qué tan cierto es esto y qué pudiera implicar de manera directa a la clase media, baja, alta esta reforma? Fíjate, está la reforma del 92. Volvemos otra vez a la experiencia de Alberto Caminero. Él seguro recordará que había que hacer fila para echar combustible, para en el comprar. Nacional no baja del 90. y en Radio 1000. Si baja del 90. Entonces, también Pero está la experiencia, yo. la Sí, que la se experiencia. hizo cuando el presidente Mejía, que quizá la gente no la recuerda porque ahí hubieron otro componente bancario. Pero en principio hay se puede decir que un impacto, 3 meses, 6 meses, pero después las economías despegan. Porque, ¿para qué la reforma? Para que esa clase media pueda tener más seguridad cuando anda en la calle. Para que esa clase media que tiene un carro pueda andar con menos tapones y pueda tener quizás acceso a un transporte como lo que usan en el metro, clase media baja, clase media. Para que puedan tener más poder adquisitivo
¿Quiénes? La tarjeta de solidaridad hoy son 1.200 pesos, van a ser 2.000 pesos para proteger al más chiquito, al más chiquitico. Pero ese, ¿dónde va a ir con esa tarjeta? A comprarle a los negocios de la clase media. Entonces la clase media vuelve y engancha. Y eso pasa en todas las reformas. Eso lo pueden buscar en República Dominicana y en cualquier otro país donde se aplique una reforma con responsabilidad. Porque la pregunta es, ¿en qué y quién va a usar ese dinero? ¿En qué se va a usar? Y si el que lo va a usar es responsable, si el que lo va a usar rinde cuenta, si el que lo va a usar no lo va a hacer con las maneras inadecuadas, sino que va a ser efectiva. Y estamos hablando entonces muy específicamente dónde se va a invertir: transporte, salud, seguridad, municipalidad, gastos sociales. Entonces, ¿qué cantidades son estas? Se puede rastrear, se puede ver, se puede saber si se va a cumplir y se puede saber si es necesario. Por eso yo le decía algo que yo realmente estoy contento. ¿Y contento por qué? Porque yo veo a una serie de economistas, a una serie de políticos que no son del PRM y otros que no son ni siquiera políticos, que dicen, no, la reforma es necesaria. Como yo lo que tengo son otras ideas. No, como muchos más. Sí. Como el anterior ministro de Economía, Planificación y Desarrollo del PLD. Ah, sí. Que sale en el periódico hablando de que la reforma es necesaria. Ariel. No, el anterior. El anterior. Bueno, me vendrá en la cabeza en un momento. Bueno, y otros economistas, por ejemplo, los de Intec, salen hoy en un periódico todo. No, la reforma es necesaria. Yo lo que tengo son otras ideas. Entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo aquí? Antes de las elecciones. Pero eso es como si tú discutieras a qué corriente tú eres, si tú eres keynesiano o si tú eres de otras ideas de Friedman o otras ideas de corrientes políticas y económicas. Pero de que la reforma es necesaria y de que todos sabían que iba a haber una reforma, hace rato. ¿A partir de que eso era así. Obviamente, posiblemente cerremos el año con la aprobación también de la reforma fiscal. Que vendría a aplicarse entonces a partir del 2025. ¿A partir de qué tiempo tiene proyectado el gobierno que esa inversión que se van a hacer en infraestructuras y en beneficio de la población, a partir de qué tiempo podría esto venir la población a sentir los resultados? Fíjense, parte de por qué se han presentado y por qué lleva este proceso es porque para hacerla efectiva el año que viene tienen que entrar entonces en vigor, y para que entre en vigor se tiene que incluir en el presupuesto el año que viene. Entonces se tiene que aprobar este año y entonces antes de que se apruebe el presupuesto final tienen que estar también pendientes. Okay. Ministro, saliendo del tema de la reforma, que evidentemente seguiremos viendo a través de los medios y a ustedes también les tocará mucho todavía que hablar, ¿cómo vamos con la frontera? ¿Cómo está ese intercambio por allá? Hace unas semanas las autoridades de Haití hablaban de que habría ciertas restricciones a algunos productos que vinieran de la República Dominicana, y usted también hace un mes y en el día de ayer también estuvo por Dajabón, dijo que todo está normal, y también pues habló de la posibilidad de la apertura del puente de Pasarela, que también había sido exigido por comerciantes tanto del lado haitiano como del lado dominicano. ¿Cómo vemos la frontera? Caray, Laura, que te agradezco que me dé la oportunidad sí, de que hablemos de eso, porque ayer estuvimos a Minilla, en Dajabón, es casualmente en la división de Dajabón y Santiago Rodríguez. Ahí hacía 30 años que no se sembraba tabaco. Y ayer se inició la cosecha 24-25 con la siembra de tabaco. Y eso es parte de la estrategia que desde el gobierno, el presidente Abinader nos ha enfocado de ir a donde los pequeños productores, a donde lo que pudieran ser MIPYMES, pequeños empresarios que siguen siendo también los agrícolas, para impulsar el crecimiento del encadenamiento de la producción nacional. Nosotros somos los principales productores de tabaco terminado del mundo, mecánicos y premium, y entonces exportamos 1.300 millones de tabaco,
pero importamos 600 millones de materia prima. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Buscando ganar un poco de esos 600 millones. Y hemos subido en estos 4 años, así como la exportación subió de 900 millones de dólares que encontramos en el 2020 a 1.300 en el 2024, así hemos aumentado también la siembra. Antes no se sembraba en la mata de Farfán, en San Juan de la Maguana, y ya tenemos más de 10.000 tareas. Estamos creciendo en Monteplata y en Yamasá. Estamos creciendo, por ejemplo, en Dajabón, Montecristi, Santiago. Como le digo, hacía 30 años que en Aminilla y en esa tierra no se sembraba tabaco y volvemos a sembrar tabaco. ¿Pero cómo? Con tecnología, con financiamiento a tasa cero, con temas de apoyo. Ahora, en la misma reforma de la que hemos hablado, no está penalizado con impuestos todo lo que tiene que ver con los abonos y los pesticidas y lo que tiene que apoyar a la industria. ¿Todo eso va a estar subsidiado como se mantiene? No es un tema de subsidio, es un tema de excepción, de apoyo a lo que es la producción nacional. Un aporte, pero obviamente tú tienes tu posibilidad de recaudación porque evidentemente también estás produciendo. Correcto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Del impacto a la industria nacional con los productos del campo nacional. Y eso es lo que se está viendo en Dajabón. Correctamente. Y eso es lo que está pasando. Lo otro que tú señalabas del mercado, se abrió una pasarela porque la cantidad de comercio que fluye en carretilla y en personal desahoga la parte principal. Que estuvo abierto cuando la pandemia. Cuando el COVID, correctamente, para poder hacer una trayectoria más ágil y mejor. Como dicen, un previo. Y ha seguido funcionando así a partir de que se aperturó. La persona que usted mencionaba ahorita es Isidoro Santana, Okay, que es un gran economista y un hombre que por sus hechos, porque pasó por la función pública, merece el reconocimiento de todos. Que ojalá que asista a las vistas públicas, porque él hablaba también de ciertas recomendaciones y de ciertas formas, más que el fondo. Todos los economistas están hablando sobre la necesidad de las reformas y algunos le ponen un tono en torno a lo que pudiera ser, y creo que ojalá que los líderes de República Dominicana ya lo ha planteado el presidente de la República como jefe de la nación, que son estas reformas, que la oposición, Leonel Fernández, en el caso de Danilo Medina y su partido, que también presenten propuestas y presenten y que así se beneficia a la población, porque dice, bueno, la oposición plantea esto, el gobierno plantea esto, y es posible que los legisladores puedan asumir algún compromiso de eso que plantee la oposición. Pero, casualmente, y volvemos, esto desde antes de la campaña, de las elecciones recién pasadas, era un tema y todos los candidatos lo sabían y lo aceptaron y decían que había que hacerlo. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Bueno, quizás de una manera más irresponsable, no, yo me opongo, pero ¿cuál es tu propuesta? Y por eso yo felicito a los que tienen la sensatez de ser coherentes, de decir, se necesita una reforma. Ahora, mis ideas y mi propuesta hubieran variado de esta y esta y esta manera. Por eso yo veo y quiero felicitar de nuevo a los que son responsables y coherentes, que quizás hoy lo quieren crucificar en otros litorales porque creen que es oponiéndose a todo y que la política es oponiéndose solamente, en vez de participar, dar alternativas, dar ideas, sugerencias. Quizás se acogen algunas de ellas. Porque ahí se unen dos puntos, y lo hablábamos al inicio de esta entrega. Primero, el dejar a un lado el tema de los partidos, el tema partidario, no más que político, eso, sino el tema partidario. Y segundo, y usted lo mencionó ahorita, la continuidad del Estado y el bien común de los dominicanos y las dominicanas, porque eso es lo que está en juego, sin importar cuál sea su bandera o el color en el que usted está siguiendo. Entonces yo creo que también, más que solamente oponer y criticar, presente lo que usted entiende que debería pasar, y yo creo que así pudiéramos hacer una oposición más responsable en ese caso. Ministro. En el caso de las MIPYMES, son como 400 que se benefician con
eliminando el anticipo, Ya va que un- ese era un reclamo de más de 20 años de muchísimas MIPYMES y de personas físicas que decían, oye, pero yo no puedo pagar un anticipo que yo no sé lo que me voy a ganar. Y yo no puedo hacer una factura y que me estén cobrando por adelantado lo que se supone que yo me voy a ganar. Entonces, eso beneficia mucho a Y las MIPYMES. y la exención del pago a los emprendedores por A los- 3 años por del 3 impuesto a la años. renta. Eso es Pero hay importante. otro tema que es curioso, que yo no lo he oído mencionar tampoco. Yo me pasé 18 años en el Congreso. Una de las críticas principales con que nos enfrentábamos nosotros ante la ciudadanía son las exenciones, las exoneraciones de los congresistas. Se están eliminando. Nadie menciona eso. Las exoneraciones de un vehículo. De dos. De 2 vehículos. Se están fueron eliminando. a los legisladores. Y resulta que eso no es importante ni para la oposición ni para lo que opinan. Entonces, es un reclamo de tanto tiempo. Un reclamo de que no haya evasión. Bueno, ahora se está sugiriendo en la propuesta de reforma que todo el que gane más de 52,000 y pico pesos haga su declaración jurada o que los patronos lo ayuden. ¿Para qué? Para la formalización y el seguimiento y la trazabilidad de la evasión. Nadie menciona eso. ¿Tú sabes algo que hay que decir en relación a eso? Durante más de 25 años hay mucha gente que se han lucrado y lo que han hecho con su fortuna es comprar apartamentos. Compran hasta 5 y 6 apartamentos. En una torre, 5 o 6 apartamentos, ¿de quién son? De una sola persona. Y resulta que los alquilan en Airbnb, que para eso es que lo están utilizando. Sin embargo, esa gente no quiere pagar un impuesto. Esas son otras cosas que trae la reforma. Airbnb. Bueno, Airbnb es un modelo incluso que compite con el sector turístico. Entonces, aquí hay una distorsión. El sector turístico tiene empleo, paga ciertas cosas, y Airbnb no. Airbnb tiene que pagar. No. Los temas, por ejemplo, electrónicos, que La compra tú por internet. contratas, Compra, no, tú contratas servicios. Netflix, por ejemplo. Tú lo contratas, tú le pagas a Netflix en los Estados Unidos. Pero cuando tú ves el cable de las de Viva Sí, de las o telefónicas. de las telefónicas, pagan impuestos, la telefónica de aquí, pero las contrataciones de fuera no pagan. Entonces hay una distorsión. Claro. Es lo mismo que los $200. En los Estados Unidos, por el poder adquisitivo de la gente, eran 800, lo eliminaron. ¿Por qué? Porque entonces tú compites de una manera desleal. ¿De quién? De las tiendas, de las plazas, de las farmacias, de lo que aquí tienen alquileres, pagan empleados, pagan cesantía, pagan seguro, pagan guachimán. Entonces, Y eso son tiene que ver. cosas que hay que ver cuáles son los pros y los contras. Tiene que ver Y un poco buscar con la evasión de balances. impuestos. Sí, la evasión de impuestos, o sea, hay Sí. que tratar de esas personas, porque hay una competencia desleal en ese sentido. Y con relación a la informalidad, esta propuesta de reforma fiscal plantea eso, reducir a su mínima expresión esa parte, que es uno de los problemas que tiene el país. Eso yo debo de admitir que le corresponde también al que está en el gobierno. Y nosotros somos los que estamos en el Claro. gobierno. Entonces nosotros tenemos que ir tras la informalidad y mejorar eso. Por eso hace un momento anterior le hablé del ejemplo nuestro, con el combate al ilícito de los cigarrillos, con el combate al ilícito de los alcoholes, con el combate a todo lo que pudiera mejorarse. Porque lamentablemente en el mundo completo va a haber presencia de lo que quieren evadir las responsabilidades. Tú te vas a la China donde fusilan a la gente y de vez en cuando te encuentras con con un fusilamiento por contrabandos y temas ilícitos. Tú te vas a los Estados Unidos donde tienen toda la tecnología y donde tienen mayores fronteras y te encuentras con tráfico de todo tipo, comenzando por el de droga y de humanos y de todo tipo Entonces nosotros tenemos que atacar la informalidad y la evasión.
eso nos corresponde a nosotros mejorar esos A aspectos. Bueno, propósito muchísimas- que Miguel, y disculpe don Alberto, un comentario al margen con relación a lo de las compras por internet. Yo creo que eso todavía está en debate porque Sí. el tema de la exención a los artículos menores de $200 está contenido en un decreto que fue además incluido en el DERECAFTA, o sea que forma parte de un convenio internacional que jerárquicamente a nivel jurídico pues viene siendo, en este caso, para hablarlo bien llano, mayor a la Constitución. Entonces yo creo que esos son de los puntos, que era lo que le explicaba ahorita, tal vez que sirven para la reflexión y seguir analizando, que no necesariamente será tal cual, sino que le buscarán la vuelta. Pero Hay muchas cosas que yo creo que tenemos tiempo incluso de explicarle a los ciudadanos. Por ejemplo, hay una garantía jurídica. El que está acogido bajo las leyes que se plantean modificar o eliminar, tiene una garantía de que hasta que no venza esa autorización que se le dio, pues está bajo esa claro, protección. la ley no es retroactiva. O sea Entonces, exactamente. O sea, esto es un asunto de conversar, de ver cómo se puede llegar a hacer algo donde la mayoría estemos de acuerdo, porque no el 100% va a estar de acuerdo. A nadie le gusta que le toquen su bolsillo o que le toquen las preferencias que tienen, pero realmente hay una reforma, se necesita una reforma. El país, los dominicanos, tenemos que seguir siendo competitivos, aprovechar esta ola donde la República Dominicana está de moda para fortalecer lo que le beneficia a la gran mayoría. Bueno, muchísimas gracias, Hito. gracias, A ministro, ustedes. gracias por acompañarnos y éxitos en su agenda, que el fin de semana al parecer será movido para Mañana hay todos. Consejo de Gobierno en Puerto Plata. Precisamente. Señores, gracias a ustedes por acompañarnos, Miguel, don Alberto. Como siempre aquí Qué nos placer. despedimos en representación de todo ese equipo, por supuesto de cada uno de nuestros técnicos que están ahí, que hacen posible que podamos llegar hasta sus hogares. Continúe disfrutando de la programación de Telemicro Canal 5, de todo el grupo de medios Telemicro y por supuesto de nuestras plataformas digitales. Feliz resto del viernes, feliz fin de semana, que Dios les bendiga y hasta el lunes. Bye bye.